¿Listo? Repito, el nombre de la clase de hoy, que pertenece al curso Cómo tener éxito en proyectos espirituales, se llama Prohibiciones y Permisos. Ubíquese por favor para comenzar en Hechos capítulo 15, versículo 36, y vamos a recordar algunas cosas. Dicen estos versículos: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estos versículos, más los primeros 3 versículos del capítulo 16, que dicen así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, estos versículos, los que acabamos de leer del capítulo 15 y los que acabamos de leer del capítulo 16, nos sirvieron como base para dos lecciones. Dos lecciones. Una lección trató acerca de los desacuerdos. Aunque la versión Reina Valera 1960, pues la verdad no plantea el desacuerdo como una cosa bien grande, bien seria, bien trascendental. Hemos explicado que desde el idioma griego, cuando dice hubo tal desacuerdo, y está indicando que la pelea fue brava, la pelea fue grande, y hubo tal desacuerdo que se abrieron estos dos, y en la Biblia no se narra que volviesen a unirse, es más, no se narra que volviesen a hablarse. Pero estamos seguros de que hubo una reconciliación, pero esa reconciliación no aparece registrada en la Biblia. Hubo una pelea grande, hubo una pelea monumental realmente, y el resultado fue que ellos terminaron abriéndose cada uno por su lado. El tema de los desacuerdos, que ya lo vimos en una lección anterior. Y después de ella, pues vimos cómo Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre. Es decir, la iniciativa había sido del apóstol Pablo de iniciar el segundo viaje misionero. Recuerde que es el proyecto espiritual. La iniciativa había sido del apóstol Pablo, pero a Pablo lo dejan ahí con la piedra afuera. A Pablo lo dejan ahí airado, y como para agrandar el chico, como para agrandar el problema, como para terminar de sacarle la piedra, entonces Bernabé no cambia de opinión, sino que toma al que fue el motivo de la discusión, es decir, a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, y lo convierte en el reemplazo de Pablo. Eso lógicamente le saca la piedra a cualquiera. ¿Usted me va a reemplazar por ese? ¿O usted me va a reemplazar por esa? ¿No? ¿Cuántas veces nos ha sentido uno así en la vida, no? En un trabajo, por ejemplo, a uno lo reemplazaron por el que uno consideraba que era el más inútil. A uno lo reemplazaron por el que uno consideraba que era el más impuntual, el más ineficaz, el más ineficiente, el más infructífero. Y terminaron reemplazándolo a uno por ese. O en las relaciones también, ¿no? En lo que tiene que ver con lo sentimental, con lo emocional, la traición, los cachos. ¿A alguno le ha pasado? ¿A alguna le ha pasado? Y terminaron cambiándolo o cambiándola por la que consideraba: oiga, ¿usted me va a cambiar por eso? ¿O usted me va a cambiar por esa? Sí, lo cambiaron por eso, lo cambiaron por esa, y aparentemente pues parece que son muy felices. Eso da todavía más rabia, da todavía más piedra. Entonces, dése cuenta que son reacciones en medio de una pelea, ¿no? En medio de una pelea, el uno cambia al otro por aquel personaje que el otro no puede ver ni en pintura. Eso está ocurriendo ahí. Pero hágame saber, por favor, si
me está siguiendo en el hilo del relato, en el hilo del recuento, en el hilo del repaso. ¿Me sigue o no me sigue? Pero ¿cómo me sigue si no se escucha? No entiendo. Hágame al favor y me dice cómo hace para escucharme si no se escucha o cómo hace para seguirme si no se escucha. Pero ahora, o sea, ¿se había congelado o sigue congelado o cómo vamos? Ahora sí, bueno, ahora sí, listo. Lo que importa es que la grabación, o sea, lo que subimos a YouTube, esa fluye normalmente. O sea, el problema de Skype es un problema de Skype, de Microsoft, ¿sí? Sobre todo cuando llueve es terrible. Por eso estamos haciendo nosotros poco a poco la operación Caracol a otras aplicaciones. Puede ser Meet, ahí la estamos probando. Bien, entonces me está siguiendo en el relato, ¿cierto? Estaba yo hablando de esos momentos en los cuales uno es reemplazado por otro. Le ha pasado en lo laboral, le ha pasado, ¿cierto? En lo emocional, en lo sentimental, le ha pasado, ¿cierto? Que se siente ser reemplazado por otro o por otra. Y ese otro, esa otra es tal cual un Juan Marcos. O sea, como que uno dice, pero ¿cómo me van a reemplazar por eso? Pues sí, me reemplazaron por eso, como para sacarme mal la piedra. Yo creo que por eso hemos pasado todos. Y si usted no ha pasado, bueno, gloria a Dios. Usted es un privilegiado del Señor. Pero la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. En todo ámbito de nuestra vida. No solamente le pasa al uno, nos pasa a todos. Y nosotros también lo hemos hecho. No es que solamente lo han hecho con nosotros, sino que nosotros también lo hemos hecho. ¿Como para qué? Como para picarlo, decimos uno, como para picarla o como para picarlo. Esos son conductas definitivamente de la carne. Esto no se debe hacer. Lo que vemos aquí, en el caso de Bernabé y en el caso de Pablo, es que los dos se pelearon, los dos se enfadaron, y cuando uno llega a esos niveles de enfado, en donde yo no hablo con usted, usted no habla conmigo, usted por su lado, yo por mi lado, usted por su cuenta, yo por mi cuenta, eso quiere decir que los dos están en la carne. Porque obras de la carne son las iras, obras de la carne son los celos, obras de la carne son las enemistades, obras de la carne son las contiendas. Entonces que ninguno diga que ahí los dos están pues en el superespíritu, porque no están en el superespíritu, están en la supercarne. Eso es lo que ocurre ahí. Y Bernabé toma a Juan Marcos y se va. ¿Y qué hace Pablo? Pues de ahí sale otra lección, que ya la vimos nosotros hace 15 días, hace 8 días no pudimos, ¿cierto? Hace 15 días. Y en esa lección vimos nosotros cuando se desarma el equipo, cuando lo que yo tenía armado se comienza a caer a pedacitos, porque es que mi compañero ministerial era Bernabé, y mi compañero ministerial era Bernabé porque así lo decidió Dios desde el capítulo 13, ¿se acuerda? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Quiere decir que el que los unió fue el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué tenaz esto? Porque el Espíritu de Dios une y la carne termina desuniendo. El Espíritu de Dios une y la carne termina separando. El Espíritu de Dios une y la carne termina divorciando. Por eso la Escritura dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y aunque ese versículo se refiere al aspecto matrimonial, dése cuenta que también hay otros aspectos a revisar. Lo que Dios unió, claro, Dios los acaba de unir, pero eso no quiere decir que como Dios los unió, ellos vayan a vivir siempre felices y siempre van a comer perdices y vayan a resultar juntos hasta el último momento de su vida. No, porque ese versículo es un mandamiento. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que mucho cuidado con no separar lo que Dios unió. Mucho cuidado con no separarlo. Eso es lo que está diciendo. Y aquí en el campo ministerial, pues exactamente lo mismo. Dios los unió para que hicieran una obra, Hechos capítulo 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Dice el versículo 2 de Hechos capítulo 13, pero aquí en Hechos capítulo 15 ellos se separaron. Eso se lo pongo así fresquito en la cabeza nuevamente,
para que entremos ahora al contexto de la lección de hoy. ¿Qué hace Pablo? Pues si Bernabé se fue con Juan Marcos, yo me tengo que conseguir otro para ir a predicar. ¿A quién? A Silas. Y no solamente a Silas, sino que por el camino me va a conseguir uno que sea mejor que Juan Marcos. ¿A quién? A Timoteo. Entonces ahí un equipo ministerial, un equipo misionero va por un lado y otro equipo misionero ahora va por el otro lado. Porque van a predicar los dos en el mismo lugar, en Asia Menor. Pero es obvio que no vamos a coger el mismo bus. Es obvio que no vamos a compartir el Uber. Es obvio que no vamos a estar en la misma estación de tren los dos esperando el mismo vagón. Es obvio que no vamos a coger por el mismo camino. O sea, vamos a tener que predicar en el mismo lugar. Usted va a coger por un lado y yo voy a coger por el otro. Por eso dice el texto que Bernabé y Pablo navegaron a Chipre, y el versículo 41 dice, bueno, 40, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Si usted examina un mapa se va a dar cuenta que cogió por otro lado. El uno por un lado y el otro por el otro lado. ¿Por qué por lados diferentes? Si usted le pone espiritualidad, usted va a decir, pues porque ¿para qué vamos a hacer los dos la obra en el mismo lugar? Si ya somos dos equipos misioneros, pues entonces usted vaya por un lado y yo voy por el otro. Si le ponemos espiritualidad. Pero si lo vemos desde el punto de vista, desde donde se viene viendo, desde el versículo 36, que es el punto de vista desde donde se tiene que ver, porque es que estos dos eran seres humanos normales, normalitos como lo somos usted y yo. Entonces, la respuesta sería excelente, Natalia, pues para no tener que vernos de nuevo la cara. Usted coge por un lado y yo por el otro. O sea, averígüeme dónde está fulano. Viajó a la costa de vacaciones. Ah, bueno, yo me voy para Amazonas. Yo me voy para La Guajira, yo me voy para el Valle del Cauca, o yo salgo del país, pero yo no voy a estar en el mismo lugar, en el mismo sector o en la misma región, que tal que yo me encuentre la cara nuevamente ahí. No. Dese cuenta que el tema es complejo, el tema es bien complicado. Realmente cuando hay un carácter como el de Saulo, uno lo puede entender. Cuando hay un carácter como el de Bernabé, uno lo puede entender. Y cuando hay intereses comprometidos, aquí el interés comprometido es Juan Marcos, pues uno también lo puede entender. Uno también lo puede entender. Y a mí me agrada, de verdad, muchísimo que el Espíritu de Dios en la Biblia nos dé estas historias así crudas, aunque algunos puede ser que no las acepten, ¿no? Porque de pronto tienen a Pablo, a Saulo por allá en un pedestal y dice, Pablo nunca haría eso. Lo hizo. Bernabé nunca haría eso, lo hizo. Es más, yo soy más dado a creer que Bernabé nunca haría eso y no que Pablo, porque es que Pablo es un asesino. Pablo tiene carácter de sicario. Pablo viene persiguiendo a los creyentes, encarcelándolos, matándolos. Pablo tiene la tarea de acabar con la iglesia. O sea, que le digan a uno que Pablo o Saulo se enganchó con Bernabé y que casi se dan duro, yo digo, sí, claro, es que es Pablo. Es que es el carácter de Pablo. Cuidado con Pablo. Con Pablo, en el caso de Pablo tocas con pinzas. Un carácter así. Pero en el caso de Bernabé yo diría, uy, ¿qué pasó con Bernabé ahí? El que me sorprende es Bernabé. ¿Por qué? Pues porque Bernabé significa hijo de consolación. El hombre es todo corazón. El hombre es buena gente. El hombre es buena papa. El hombre no es capaz de llegar a esos niveles. No es capaz, pero llegó. O sea que también, mucho se la voló. A los dos se les saltó el taco y estuvieron a punto de irse a las manos desde el griego. Usted dirá, la Reina Valera no dice eso. No, y eso que la Reina Valera es fuerte en su léxico, en su redacción. Ahora imagínese si usted lo lee desde la Nueva Versión Internacional o desde la Dios habla hoy, usted entenderá que no, que ellos terminaron abrazados, pero no es así. La Biblia hay que entenderla desde el idioma original y desde el idioma original estos dos casi se van a las manos. No se fueron a las manos, pero estuvieron a punto de irse a las manos por ese desacuerdo tal. Aunque su Reina Valera no lo diga. El griego sí lo dice. Bien. Aquí entonces lo conectamos con el tema de hoy. ¿Por qué lo conectamos con el tema de hoy? Por lo siguiente. Ubíquese en Hechos 16, versículo 6, por favor. Hechos 16, versículo 6. Y me avisa, es ahí adelantico, pero necesito que todos estén ahí puntualmente ubicados. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente.
Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Frigia y Galacia, ¿en dónde están metidos? En Asia Menor, lo que se conocía como la provincia de Asia Menor, así la llamó el Imperio Romano, Asia Menor. Ahora, Chipre, que fue por donde, o hacia donde cogieron Bernabé y Juan Marcos, pertenece a qué provincia? La misma, Asia Menor. Quiere decir, los dos equipos que están sus cabezas enemistadas, el uno va por un lado, el otro va por el otro, pero están en el mismo sector. ¿Sí? El uno se metió por un lado, el otro por el otro, pero están en el mismo sector. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire lo que viene a continuación, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si usted fuera Pablo, ¿cómo interpreta esa prohibición del Espíritu Santo? Póngase a pensar, no se apresure, piénselo primero y después responda. Yo me fui con Silas, yo me fui con Timoteo. Estamos predicando en el mismo lugar, en el mismo sector. Comencé a predicar, comenzamos a predicar porque dice, les fue. Y el Espíritu de Dios habló y lo que dijo fue, les prohíbo que prediquen aquí. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta un Pablo? ¿Cómo lo interpreta un cristiano normalito? Responda, por favor. Usted viene de un agarrón. Usted viene de un agarrón, ¿no? Usted viene de una pelea fuerte. ¿Sí? Usted armó un equipo, Silas y Timoteo, y usted se fue a predicar. Y el Espíritu de Dios habla y dice, le prohíbo, les prohíbo. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? En la cabeza. Hay una interpretación. Hay una interpretación que es la que aparece inmediatamente. No se ponga en modo espiritual porque no le va a funcionar. ¿Sí? No se ponga en modo espiritual, porque la interpretación aquí no se hace en modo espiritual. Si la interpretación se hiciese en modo espiritual, el apóstol Pablo no hubiese entrado inmediatamente como en un momento de pesadumbre. ¿Cómo lo interpreta? No, pero nadie lo está interpretando. Nadie lo está interpretando. Ah, la única que está interpretando es Carolina. El resto está reaccionando, pero nadie lo está interpretando. Le estoy diciendo, ¿cómo lo interpretaría usted? Si la cabeza no fuese la de Pablo, sino la suya, y el Espíritu de él acaba de decir, le prohíbo, les prohíbo a usted, Pablo, a Silas y a Timoteo, les prohíbo. ¿Cómo lo interpreta? Mire lo que dice Carolina. Carolina dice, por la discusión y estar haciendo diferente, bueno, esa partecita, in Spanish, please. Por la discusión, ahí. Otra respuesta muy buena. ¿Cómo lo interpretaría uno? Pues que el Espíritu Santo me quiere llamar a disciplina entonces. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Dice, por el disgusto iban a hablar contra el otro. Otra vez, in Spanish, please. Como que me estaría castigando, esa sí la entendí. Uy, o sea que el Espíritu de Dios no le gustó, pero ni poquito la pelea con Bernabé. Al Espíritu de Dios no le gustó, pero ni poquito. No sé en el caso de Bernabé y Juan Marcos, porque no sabemos nada de la historia, no sabemos cómo les fue por allá después de Chipre, qué pasó. Pero en el caso de Pablo sí sabemos, el Espíritu de Dios le prohibió, o sea que el Espíritu de Dios está enojado con Pablo, el Espíritu de Dios está enojado con Silas y el Espíritu de Dios está enojado con Timoteo. Así es como uno lo interpretaría humanamente hablando. ¿Cómo es que me está prohibiendo? Y mire su sorpresa, ¿cómo va a prohibir hablar la palabra de Dios? Debe estar enojadísimo entonces el Espíritu de Dios. Sigo yo leyendo, a ver, sigo leyendo.
por la enemistad que se dio entre ellos. Es que es interpretar, ¿sí? O sea, no es, a ver, yo qué pienso o qué me parece, sino yo cómo lo interpreto. Si yo fuera Pablo y el Espíritu de Dios me dice a mí, le prohíbo. Pablo cree que ya no son aptos para ese proyecto por ese momento en la carne que tuvo con Bernabé. Eso está genial. Traigamos un marquito y enmarquemos eso que acaba de escribir Natalia. Pablo cree que ya no son aptos para ese proyecto por ese momento en la carne que tuvo con Bernabé. Así es como yo lo interpretaría. Y así es como la mayoría de nosotros lo interpreta, como, uy, el Espíritu de Dios me está prohibiendo que yo predique. Y no solamente a mí, también le está prohibiendo a Silas y le está prohibiendo a Timoteo. Quiere decir, humanamente, sacando conclusiones, conjeturas en la cabeza, en la carne, quiere decir que al Espíritu de Dios no le gustó ni poquito la pelea con Bernabé y menos le gustó que yo armara toldo aparte, o sea, que yo armara ministerio aparte, que yo armara equipo aparte con Silas y con Timoteo. Mejor dicho, estamos en la inmunda, como decimos aquí en Plenitud. Ahora, siga sacando conjeturas, siga especulando. ¿Y será que está pasando lo mismo con Bernabé y con Juan Marcos? ¿O será que a Bernabé y a Juan Marcos el Espíritu de Dios sí les permite predicar, sí les permite que hagan ministerio en Asia y solamente a mí o a nosotros no? O sea que en esa discusión el Espíritu de Dios estuvo de acuerdo, fue con Bernabé y Juan Marcos. Es el punto de Bernabé y Juan Marcos el que el Espíritu de Dios dijo, estos tienen la razón, y yo fui el que cometí el pecado y yo fui el que cometí el error. O sea, yo soy el que tengo que ir a buscar, bajar la cabeza y pedir perdón. Mire, muchísimas cosas se comienzan a pasar por la cabeza. ¿Sabe cuál es el problema? No de todos, porque es que hay unos que interpretan muy bien, hay unos que se meten en el papel, en el personaje. Por ejemplo, les quitó lo que les gustaba, que era predicar. Obvio sí, mire, algunos están metidos ahí y lo están interpretando como se sugiere el momento, en el momento. Pero algunos otros no logran hacerlo, algunos otros son demasiado super espirituales. Y al ser demasiado super espirituales, vuelvo y digo, no aceptan que Pablo y Bernabé casi se hayan dado en la cara. No aceptan que el uno haya cogido al muchacho y camine, hacemos obra los dos, en la carne, producto de un disgusto, imagínense que sí. Y no aceptan que el otro, pues entonces yo me voy con Silas, o sea, así como las chinitas, como las niñas estas que se pelearon por la muñeca y la muñeca es mía, pues entonces yo me quedo con la pelota, algo así, ¿sí? O los niños que se pelearon, bueno, iba a hablar de trompo y yoyo, pero es que los muchachos de ahora no entenderán que es un trompo y un yoyo. Pero entonces, a ver, ¿cómo lo ponemos? No, yo me quedo con el control de la Xbox y el otro dirá, yo me quedo con las gafas de realidad virtual, algo así, en este tiempo, ¿sí? Yo me quedo con el iPad, yo me quedo con el iPhone, es que el iPhone es el mío, pues el iPad o el iPad es la mía. Entonces, así como los niños que se encogen de hombros, que se hacen mala cara, cada uno coge su juguete, se va por su lado y no quiero volver a saber de, no quiero volver a hablar con. Así lo interpreta uno. Vuelve y lee el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora el versículo 7. Bueno, listo. Entonces, debe ser que el Espíritu de Dios no quiere que yo hable la palabra en Galacia. Y si no quiere que hable la palabra en Galacia, pues corrámonos un poquito para allá. O sea, un pueblo más allá, una ciudad más allá. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, yo creo que aquí en Misia sí. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, Misia, Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ay, siga usted, por favor, con la actividad. No solamente el versículo 6 dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo, sino que el versículo 7, en el segundo intento de predicación, dice, el Espíritu no se lo permitió. Como diciendo, se lo prohíbo, no se lo voy a permitir. ¿Cómo lo sigue interpretando? Ya todos estamos en ese pensamiento, en esa idea, en ese hilo de pensamiento que estamos tejiendo. ¿Cuál es la interpretación que uno hace? Nada. El proyecto, ¿se acuerda de la clase que se llamó Flojito y Cooperando? La clase que se llamó Flojito y Cooperando decíamos, mire, aquí lo importante es el proyecto, ¿sí?
Si el individuo no está funcionando para ese proyecto, pues Dios escoge a otro y lo reemplaza. Porque Dios tiene muchos individuos con los cuales puede reemplazar a un líder de proyecto. Y eso lo vimos en la Sagrada Escritura, ¿no? Muchas veces. Muchos casos. Habían 1000 doncellas que podían reemplazar perfectamente a la novia del rey Asuero. Apareció el profeta Eliseo reemplazando a Elías. No solamente estaba el profeta Eliseo, sino que habían 7000 que podían reemplazar perfectamente a Elías. A Judas, detrás del cargo de Judas, habían 2, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Entonces debe ser que yo fui desechado, debe ser que yo fui descartado, debe ser que ya no sirvo. Ese momento de la carne, como muy bien nos lo escribió Natalia, ese momento de la carne me costó absolutamente todo en la vida y ya estamos en el punto de la tragicomedia. ¿Qué hacemos? El versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, y cuando descienden a Troas, no dice, que el apóstol hizo otro intento para predicar. Cuando descienden a Troas, no dice que el apóstol hizo otro intento para predicar. ¿Por qué? Aquí está pasando algo. Y en lugar de yo hacerme el bobo, porque es que yo puedo, versículo 6, ir a un lugar, el Espíritu me dice que no. Versículo 7, me voy para otro lugar, el Espíritu me dice que no. Me sigo haciendo el bobo. Entonces, versículo 8, me voy para otro lugar, ¿qué me va a decir el Espíritu de Dios? Que tampoco. Me sigo haciendo el bobo. Versículo 9, y el Espíritu de Dios me va a decir que tampoco. Me sigo haciendo el bobo. No, mire que cuando llegan al versículo 8, el apóstol Pablo no hace más intento para predicar. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Y si algo está pasando, ¿qué hay que hacer? Dígame, cuando yo fui a un lugar, versículo 6, y ahí las puertas estaban cerradas. Y me fui para otro lugar, versículo 7, y ahí también las puertas estaban cerradas. Me sigo haciendo el bobo, me voy para otro lugar, me voy a encontrar con las mismas puertas cerradas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué considera usted que es lo que hay que hacer? ¿Qué considera usted? Yo me voy para un lugar, yo intento un negocio, yo intento una inversión, ¿sí? Y no se pudo. Está cerrado eso. Me hago el bobo. Entonces yo voy a intentar otro negocio, voy a intentar otra negociación, voy a intentar otra inversión. También está cerrado eso. En la primera, perdí. En la segunda, perdí porque me tocó invertir algo. ¿Me sigo haciendo el bobo? Si me sigo haciendo el bobo, las puertas van a seguir estando cerradas y yo voy a seguir perdiendo. Eso quiere decir que hacerse el bobo quiere decir estar decidido a seguir perdiendo. No, yo no me quiero seguir haciendo el bobo. Si a la primera no se pudo y a la segunda tampoco, es el momento de espérese un momentico. Hagamos un alto en el camino. Y busquemos en Dios la raíz del problema. Busquemos en Dios qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Entonces, miren, en esta parte del mensaje decimos, no se haga el de la oreja sorda. En esta parte del mensaje decimos, si está cerrado por este lado y está cerrado por el otro lado, hay que hablar con Dios. Hay que abrir el oído espiritual. Hay que dejarse guiar por el Espíritu del Señor. ¿Qué realmente está pasando en esa relación entre Dios y yo que está impidiendo el caminar? Quizás sea más trágico de lo que yo pienso, o quizás no sea tan trágico. Sí, o sea, quizá la cosa sea más difícil de como yo le estoy pensando, más trascendental, o quizás no, quizás yo armé una tormenta en un vaso con agua. Usted está escribiendo. Tirarse de rodillas y pedir perdón, disculpitas, excelente. Obedecer, conectar con el Espíritu Santo y preguntarle qué está pasando, bien. Orar y buscar en la palabra, bien.
Orar a Dios pidiendo una reorientación. Ese término es fascinante. Reorientación. Señor, perdí el camino, perdí el norte. Fue por lo de Bernabé. Perdóneme, Señor. ¿Dónde está Bernabé? Yo estoy dispuesto a pedirle perdón. Yo estoy dispuesto a... ¡Claro! ¿O usted no estaría dispuesto a vencer el ego, a vencer el orgullo, sabiendo que usted está interpretando en su cabeza que por causa de eso es que las puertas se le cerraron? En el primer viaje misionero no hubo ninguna puerta cerrada. Comenzando el segundo viaje misionero, todas las puertas de entrada ya están cerradas. ¿Quién tendría el carácter para ir a buscar a Bernabé y decirle, Bernabé, discúlpeme, Juan Marcos, mire, mis excusas, perdóneme, de verdad, discúlpeme. No, yo no soy nadie para expresarme de esa manera de usted, ni para desechar, ni para decir que sirve o no sirve, no, perdóneme. Y Bernabé, yo lo traté muy mal. ¿Qué haría Bernabé? No, Pablo, yo creo que también, de verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Pues somos 5, ¿no? Bernabé, Pablo, Juan Marcos, Silas, Timoteo. ¿Qué hacemos? ¿Un solo equipo? No, ya somos muchos para un solo equipo. Sigamos así. Puede ser, ¿no? Y usted sigue escribiendo y dice pedir perdón, hablar con el Espíritu Santo. Y bueno, 2 personas dicen, yo sí tendría el carácter para eso. Bueno, 2 de 17. Bueno. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora mire cómo comienza el versículo 9. El versículo 9, bájale el orgullo, muy bien, Mario. ¿Siguen escribiendo? Bueno, ¿qué espero? Esperemos. Cuando el hermano quiere participar, hay que esperar. Yo lo haría con tal de seguir con el proyecto. Sí, exacto, Carolina. Nos haces caer en cuenta en algo. Es que lo que realmente se afecta es el proyecto. Mi ego, mire, nunca. Primero muerto que bla 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 bla. Porque es que lo que importa realmente es el proyecto, no yo. Lo que realmente importa es el proyecto, no mi ego, no mi carne. Lo que realmente importa es el proyecto. Claro que yo, dice Germán, dice la señora María, yo siempre pido perdón, pero siempre, así no haya sido la causante. Bien. El versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuándo recibe la visión? ¿En qué momento? En la noche. En la noche. Mire, en la Biblia hay una gran diferencia entre estos dos términos. Sueño y visión. 2 métodos de revelación que aparecen registrados en la Biblia, ¿sí? 2 medios a través de los cuales Dios habla registrados en la Sagrada Escritura. Sueños y visión. Ahora, aclaremos esto, para que ninguno se me asuste en este momento. La Biblia dice que Dios en los tiempos pasados, en otro tiempo, habló muchas veces y de diferentes maneras. Y que en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo, o sea, Jesucristo. Su Hijo es el verbo, Juan 1:1, es el logos, en griego, es el dabar en hebreo, de eso estamos hablando el domingo, no se lo olviden. En estos tiempos el Señor nos habla por su palabra. El mismo apóstol Pedro dijo, después de recordar y relatar el suceso de la transfiguración, donde dice que él estaba con Juan y con Jacobo en un monte y que Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró quiere decir que transformó su figura y que, bueno, él vio un resplandor, él vio una luz, su rostro semejante al sol, o sea, les mostró su gloria. Se mostró tal cual usted lo encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 1, en donde aparece la visión del Cristo glorificado. Ahí, que dice que su cabello es como blanca lana, su rostro como el sol refulgente, sus pies semejantes al bronce bruñido. Así lo vieron. O parte de lo que Juan dice en Apocalipsis 1, lo vieron Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Ok. Y Pedro después relata lo sucedido y dice, sí, yo tuve esa visión, yo lo vi glorificado, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, o sea, más seguro que las visiones, más seguro que los sueños, más seguro que la profecía, más seguro que cualquier otra clase de revelación es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo más seguro.
dicho por un hombre que tuvo una cantidad de visiones, como lo fue el apóstol Pedro. Después también lo dirá el apóstol Pablo, ¿no? Que es más seguro lo que usted encuentra escrito en la palabra de Dios que cualquier clase de visión, revelación o sueño. Bueno, regreso al contexto. Hay dos términos en la Sagrada Escritura, sueño y visión. Dos medios a través de los cuales el Señor habla en la Biblia. Para que sea sueño, el individuo tiene que estar ¿cómo? Lógicamente, responda por favor. Dios me habló a través de un sueño, pues el individuo tiene que estar ¿cómo? Pues tiene que estar dormido. Eso creo que es súper evidente, ¿no? Exacto, dormido. Ay, alguien escribió, mimido, mimido no, dormido. Mimido no, dormido. Alguien tiene que estar dormido. Para que sea sueño tiene que estar dormido. Muy bien, no mimido. Y, y ahora, para que sea visión, pues el individuo tiene que estar ¿cómo? Pues lo contrario, a dormir. El individuo tiene que estar, pues, despierto. Muy bien, ¿qué pila era? ¿Qué pila era Natalia? ¿Qué pila era Estefanía? ¿Qué pila era señora Carolina? ¿Qué pila era Germán? ¿Qué pila era Marisol? ¿Qué pila era Marta León? ¿Qué pila era todos? Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, para que sea sueño, tiene que estar dormido. Ah, claro, no mimido, sino dormido. Y para que sea visión, pues tiene que estar despierto. Tiene que estar despierto. Muy bien. Ahora, lo que aquí nos llama mucho la atención es lo siguiente. Dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Note, de noche. ¿Qué debería estar haciendo de noche? Durmiendo. Entonces no recibiría una visión, sino un sueño, pero no. Es de noche y él recibe una visión, lo cual nos indica que el hombre ya está en un momento, en un estado en el cual él no puede. Ahí está muy bien. Él no puede ¿qué? Y lo están diciendo muy bien, está desvelado. Pero ¿cómo no estar desvelado? Dígame, ¿usted estaría súper tranquilo o súper tranquila sabiendo que arrancó el segundo viaje misionero? Hay todo un proyecto espiritual. Hay que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Comenzó el segundo viaje misionero. Comenzó a predicar en un lugar, la puerta está cerrada. Segundo lugar, la puerta está cerrada. Y no solamente la puerta está cerrada, sino que escuchan claramente la voz del Espíritu Santo que dicen, se lo permito, se lo prohíbo y no se lo permito. Uy, eso es para preocupar a cualquiera. No concilia el sueño. Está desvelado, está intranquilo, está angustiado. No puede mimir, diría alguien. El problema no lo deja dormir. El problema no lo deja dormir. Pero entonces, ¿qué se pone a hacer? ¿Qué se pone a hacer? Es de noche, no puede dormir, ¿qué está haciendo? Es que es la única explicación. ¿Qué se pone a hacer? Está haciendo lo que usted hace un ratico dijo que le aconsejaría a Pablo que se pusiera a hacer. O sea, que dése cuenta que Pablo sigue el consejo. Ahora, usted le dio el consejo a Pablo, ahora tome usted el consejo. ¿Qué hacer en nuestros momentos de preocupación? ¿Qué hacer en nuestros momentos de depresión? ¿Qué hacer en nuestros momentos como de afán? ¿Qué hacer en nuestros momentos como de que no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer en nuestros momentos de que, mire, yo intenté para allá y no resultó, intenté al otro lado y tampoco resultó? Pues entonces usted dice, pues póngase a orar, que Dios le hable. Que Dios me hable como, que Dios le hable como quiera. Es que no puedo ni dormir. Bueno, pues aproveche la noche y busque de Dios. Aproveche la noche y busque del Señor. No se ponga a mimir, sino que quédese despierto y póngase a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien le hable. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Una visión. ¿Quién le está dando la visión? El mismo que le dijo en el versículo 6, se lo prohíbo. Y el mismo que en el versículo 7 no le permitió. Ahora en el versículo 9, una visión. Pero por favor, antes de entrar en lo que es el tema de la visión, usted imagínese que usted está orando y de repente se comienza a
hay el umbral de lo espiritual. El Espíritu de Dios le va a mostrar algo, pero usted tiene en la cabeza que el Espíritu de Dios está como bravo con usted. El Espíritu de Dios está emberracado con usted y hasta ahora se está abriendo el umbral de la visión, o como el telón o el escenario de la visión se está abriendo. ¿Usted qué siente? Pues exactamente, muy bien. A mí me alegra que están metidos en el tema. Claro, no hay ningún super espiritual ahí. No, pues imagínese, pánico. Porque en el versículo 6, repito, le prohíbo. Versículo 7, no se lo permito. Versículo 8, no, pues yo más bien me quedo quieto y me pongo a orar. Versículo 9, no puedo ni mimir. Entonces fue a orar. Y comienza a abrir el telón de una visión. Ay, santísimo Señor. La última vez que se me abrió el escenario de una visión fue camino a Damasco, y cómo me fue. Acuérdese. Pensando como Pablo, ¿no? La última vez que se me abrió el escenario, el telón de una visión, fue camino a Damasco, y cómo me fue. Lo botó al suelo, lo dejó ciego, todos sus proyectos por el piso, ¿sí? Toda su planeación por el suelo. ¿Cómo me fue? Muy mal. Ay, Dios mío. Entonces, 0 iban 2. El chistecito con Bernabé. Un agarroncito de estos. ¿Sí será o no será? Sigamos leyendo. Se le mostró a Pablo una visión de noche. 2 puntos. En la visión que vio un varón macedonio. Note que el Espíritu de Dios no le dice, mm, hijo de su, no, no. El Espíritu de Dios no le dice, bastardo. El Espíritu de Dios no le dice, carnal. El Espíritu de Dios no le dice, amigo del mundo. El Espíritu de Dios no le dice, inmundo. El Espíritu de Dios no le dice nada. Torpe, muy bien. Ayúdeme. El Espíritu de Dios no le dice nada. No lo levanta. No le da juguete. Pelión. Ah, sí. Pelión. Bien. Sino que le muestra algo. ¿Qué le muestra? Le muestra un varón macedonio. Estaba en pie. O sea, un varón macedonio de pie. Ahí lo ve. ¿Cómo sabe que es un varón macedonio? Pues por su fisionomía. ¿Y cómo sabe que es un varón macedonio? Pues por el idioma que habla. Porque mire que el varón macedonio, es decir, Pablo no solamente ve el varón, sino que escucha el varón macedonio, es una visión, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, interprételo. Hay una puerta cerrada en el versículo 6. Van a Galacia y allá les fue prohibido por el Espíritu Santo. Entonces me voy para Misia, intento ir a Bitinia a predicar, pero el Espíritu Santo no me lo permite. Ay, Dios mío. O sea que el Espíritu de Dios no quiere que yo vuelva a predicar en mi vida. ¿Sí? ¿Será que el Espíritu de Dios no quiere que yo vuelva a predicar en mi vida? Imagine usted al Espíritu de Dios. Pobrecitos. ¿Será que es que el Señor no quiere que yo vuelva a dar testimonio de Jesucristo? Imagina el Espíritu de Dios. Cuando no, llegó el momento de darle a este una visión, darle una palabra. Un varón macedonio, puesto en pie, y en idioma de los macedonios, diciéndole a Pablo, pasa acá y ayúdanos. ¿Qué entiende con esa palabrita de 3 letras? Bueno, esa palabrita, pasa a Macedonia. Es que otra versión dice acá. Entonces ya no es una palabrita de 3 letras, una palabrita de una letra. Pasa a. ¿Qué entiende usted con esa a? ¿Qué entiende usted con esa a? Y yo vuelvo y lo conecto con el versículo 6. Galacia. Y el Espíritu de Dios dice, no. Ah. Ah, entonces, Misia, Bitinia, que no. Ah. ¿Qué entiende usted con esa A? Lo que entiende con esa A es, lo que entiende con esa A
es otro lugar. Eso es lo que entiende. Ah, ¿qué entiende? Le estoy hablando de lugares. Galacia es un lugar. Misia es un lugar. Bitinia es un lugar. En esos lugares la puerta no estaba abierta, pero aparece esa A. Pasa a otro lugar. No es allá. Es allá. ¿Y cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es en Galacia? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es en Misia? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es en Bitinia? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es ese muchacho, que no es esa muchacha? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es ese pueblo, que no es esa ciudad, que no es ese país? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver que no es ese trabajo, que no es esa inversión, que no es ese negocio, que no es ese emprendimiento? ¿Cómo hace Dios para mostrarme, para hacerme ver? ¿Cómo? Aquí está clarísimo. ¿Qué hizo Dios en el versículo 6? Le cerró la puerta. ¿Qué hizo Dios en el versículo 7? Le cerró la puerta. ¿Por qué Dios cierra puertas? ¿Porque está súper enojado? No, aquí el Espíritu de Dios ni siquiera le habla de su enojo. Evidentemente lo que pasó entre Pablo y Bernabé al Espíritu de Dios no le gustó ni poquito. Hay una consecuencia que hay que pagar, claro que sí. Pero el Espíritu de Dios no le habla de su enojo. O sea, no fue por eso que se le cerró la puerta a Pablo, a Silas y a Timoteo en el versículo 6 y en el versículo 7. Cuando se cierra la puerta es porque Dios no me quiere. Cuando se cierra la puerta es porque Dios me odia. Cuando se cierra la puerta es porque Dios está jugando conmigo. Cuando se cierra la puerta es porque Dios cambió de opinión. Cuando se cierra la puerta es porque Dios está emberracado conmigo. Cuando se cierra la puerta es porque... ¿Es por qué? Cuando se cierra la puerta es porque Dios no quiere que entre por esa puerta, sino que quiere que yo entre por otra. Ahora, literalmente usted lo nota ahí. Literalmente usted lo nota, que el Señor no cierra una puerta, y eso sí es literal, porque yo sé que a uno se lo dicen en las iglesias o los cristianos, el Señor nunca cierra una puerta sin abrir otra, pero demuéstralo con la Biblia. Lo difícil es demostrarlo con la Biblia, pero mire que hay demostración bíblica. Literalmente, el Señor no cierra una puerta sin ya tener una puerta abierta y lista. ¿En dónde yace el problema? El problema se encuentra en que yo solamente veo con estos ojos lo que pasa en el versículo 6 y en el versículo 7. Es decir, mis ojos, lastimosamente, solo me sirven para ver qué. ¿Para ver qué? Eso. Mis ojos solo me sirven para ver las puertas cerradas. Y cuando yo solo veo puertas cerradas, versículo 6, puertas cerradas, versículo 7, versículo 8, quieto, estancado, versículo 9, ya no puedo ni dormir, dése cuenta ya el estado de estrés en el cual se encuentra. Porque lastimosamente mi vida, mis ojos, mi ser se entrenó, fue para ver lo negativo, fue para ver cómo todo se cierra. Mire, todo se cerró y todo se derrumbó dentro de mí, como dice la canción. Pero si nosotros tuviésemos ojos espirituales abiertos y un oído espiritual abierto, entonces al mismo tiempo que el Espíritu de Dios me va diciendo, le prohíbo predicar en Galacia, no le permito predicar en Misia ni en Bitinia, al mismo tiempo yo estaría escuchando al Espíritu de Dios que me dice, es que no es aquí, es allá, no es por esa puerta, es por la otra. Dese cuenta, hay una espiritualidad para ver cosas, para oír cosas, pero necesito más espiritualidad para verlo todo, para ver todo el contorno, para ver todo el panorama. ¿Esa puerta ya estaba abierta o no estaba abierta? Sí. ¿Quién la abrió? El Espíritu de Dios. ¿Quién cerró las otras? El mismo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué la cerró? Para que Pablo no se metiera por ella. ¿Y por qué no quería que Pablo se metiera por allá?
Pues porque quería que se metiera por otro lado. Es que no, o sea, es como tan sencillo, ¿no? ¿Para qué me cierra una puerta? Para que no me meta por allá. ¿Y por qué no quiere que me meta por allá? Pues porque me abrió otra puerta y quiere que me meta por el otro lado. No lo compliquemos. Es así de básico, es así de sencillo. Pero entonces el Señor nunca cierra una puerta para dejarme a mí en el limbo. El Señor nunca cierra una puerta para dejarme a mí por fuera de las puertas. No, el Señor cierra una puerta para indicarme, no es por acá, Señor, pero oiga, pero solamente ve la puerta cerrada, ¿no es capaz de ver la puerta abierta también? Venga, pero es que por donde yo voy solamente hay puerta cerrada, gloria a Dios, pero ¿está viendo la abierta? No, entonces está ciego. Bueno, no ciego, medio ciego, porque logra ver las cerradas. Lo que es que las cerradas las ve cualquiera. No se necesita mucha espiritualidad para ver las puertas cerradas, ¿o sí? ¿Se necesita demasiada espiritualidad para ver que la puerta en el versículo 6 se cerró? ¿Qué dice usted? ¿Se necesita demasiada espiritual para ver que la puerta en el versículo 7 se cerró? ¿Qué dice usted? No, no se necesita demasiada espiritualidad, ni demasiada visión, ni demasiado del espíritu para ver las puertas cerradas. Esas se ven a leguas. Es más, esas las ven hasta los impíos. ¿O no? O sea, un impío va a montar un negocio allá en Galacia, no le funcionó, dice por aquí no es. Mire, así razona el impío. Así razona el impío. No se necesita mucha espiritualidad, ni mucho discernimiento, ni mucha fe para ver las puertas cerradas. Se necesita discernimiento, fe y espiritualidad para ver las puertas abiertas. Por eso, ¿qué tiene que hacer Pablo? No duerma. No se ponga a mimir. Póngase a orar. Y al orar, Señor, muéstrame, Señor, qué pasa. Usted dése cuenta de la paciencia que tiene que tener el Espíritu de Dios con todos nosotros, definitivamente. Señor, pero muéstrame, Señor, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué quiere que le muestre? Señor, se cerraron las puertas. ¿Por qué cerraron las puertas? Porque yo las cerré. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Me avisa, ya. Muy bien, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tiene la llave. Si hay una llave, hay una puerta. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que tiene la potestad para abrir las puertas y cerrar las puertas? Aquí dice, el Señor Jesucristo. Eso lo hace a través de la persona de quién? A través de la persona del Espíritu Santo. Cuando se cierra una puerta es el Espíritu de Dios cerrando, o sea, es Jesucristo que es el que tiene la llave cerrando. Cuando se abre una puerta es el Espíritu de Dios abriendo, es decir, es Jesucristo que es quien tiene la llave abriendo. Él es el que tiene la llave, Él es el que cierra con llave y ninguno abre, y Él es el que abre y ninguno cierra. Intente Pablo en la carne abrir la puerta de Galacia. ¿Cuál será el resultado? Intente Pablo en la carne abrir la puerta de Misia. ¿Cuál será el resultado? Intente Pablo en la carne abrir la puerta de Bitinia. ¿Cuál será el resultado? Intente fulano en la carne meterse en un noviazgo ilícito en yugo desigual. ¿Cuál será el resultado? Intente fulano en la carne meterse a hacer inversiones, meterse a emprender allá donde Dios dijo desde el principio que no. ¿Cuál será el resultado? Intente casarse con ese que es un impío al cubo con la excusa de que yo sé que yo lo puedo convertir. Yo sé que yo lo puedo cambiar. ¿Cuál será el resultado? La Biblia dice, Él es el que tiene la llave, Él cierra y ninguno abre, Él abre y ninguno cierra. Dios expresa su voluntad en nuestras vidas a través de lo circunstancial también. ¿Qué es lo circunstancial? La puerta se cierra. ¿Qué es lo circunstancial? La puerta se abre. Si la puerta se cerró después de golpear, porque ellos fueron a golpear, ¿no?
Versículo 6. Estuvieron en Galacia, estuvieron golpeando, estuvieron perseverando, estuvieron insistiendo, o sea, golpearon, no se abrió. Estuvieron ahora en Misia, en Bitinia, estuvieron allá golpeando, estuvieron presentes, dieron con esa aldaba duro ese portón, no se abrió. La voluntad de Dios entonces es que yo me muera aquí estancado, en tinieblas, en derrota, sin haber alcanzado nada, sin haber conseguido nada. La voluntad de Dios es que yo me muera aquí, por fuera de las puertas, siendo el hazmerreír de todo el mundo que me decía, no se vaya a meter por allá que esas puertas no se van a abrir. Y ahora todo el mundo me va a decir, se lo dije, yo se lo había advertido. Esa es la voluntad de Dios. Ven la paciencia que debe tener con el Espíritu, que debe tener el Espíritu Santo con uno cuando uno, iba a decir, razona así. Eso no es razonar. Cuando uno piensa así como una mula. Y Espíritu de Dios, ay, a ver, papito. Apocalipsis 3:7 dice que el Señor Jesucristo tiene la llave de David. Abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. El Señor no cierra una puerta sin ya tener una abierta y lista. Si usted solamente está viendo la que se cerró, pero no ve la que se abrió, el problema no es mío, papito. El problema es su ceguera, es su carne. Es que tiene los oídos taponados con la cera de su propia carne. ¿Qué debo hacer? No duerma. Ore, busque, muéstrame. ¿Dónde está la puerta abierta, Señor? Y le va a decir dónde está la puerta abierta. ¿Dónde está la puerta abierta? Y se lo va a decir de alguna... Porque mire, el Espíritu de Dios no se le aparece y le dice, Pablo Macedonia, hermano. No. Sino que a través de una visión. A ver, si después pregunta algo ya sería mucho. Porque un varón macedonio puesto en pie y en idioma macedonio le dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Hay algo que explicarle a Pablo? ¿Hay algo que Pablo tendría que preguntar? ¿Usted preguntaría algo? ¿Usted pediría una explicación? ¿Cómo así? Si usted llega a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así qué? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Está claro. ¿Qué está claro para Pablo? O sea, Galacia no era, Misia no era y Bitinia no era. Era Macedonia. Bien, pero así somos o no somos así. ¿No nos vemos reflejados acaso ahí? Es que era por acá. Que el Mire, en estos momentos, así en estos momentos confrontadores, solamente 2 o 3 participan, el resto quedan en silencio. ¿Por qué? Porque uno se siente como la bestia esa del Salmo 73. Tan torpe era yo que no entendiera como una bestia delante de ti. Y así andaba Pablo. Enseguecido, ¿por qué? Por lo que acaba de pasar. ¿Qué acabó de pasar? Me enganché con Bernabé. Cuando uno acaba de engancharse con alguien, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? No sé, el taxista, el de la moto, el de la cicla, el peatón, en la casa, el jefe, alguna cosa. Y uno, ¿cómo queda? Uno queda piedro, no camina a predicar. Vamos a ver, vamos a ganarnos el mundo para Cristo. Si les parece, uy, gloria a Dios, Timoteo, hágale, vamos a ver, prediquemos, puerta cerrada. Uy, ¿qué pasó aquí? Prediquemos, puerta cerrada. Uy, ¿qué pasó aquí? En la piedra. Pero espere, ya, salgamos de la rabia, salgamos de la piedra, pongámonos a orar más bien. O sea, carne hasta ahí. Airaos, pero no pequéis. O sea, póngale un límite a su rabia, póngale un límite a su enojo. Porque o si no,
Exacto, porque si no va a seguir así, atontado, aburrido, era piedra, que es que me dijo, y que es que Bernabé, y que es que una cosa, y que Juan Marco, y se llevó Juan Marco, y piensa en Juan Marco, no puede dormir por pensar en Juan Marcos, ay no, qué obsesión, no puedo dormir por pensar en Bernabé, no, y de pronto hasta Bernabé puede dormir bien, y hasta Juan Marcos duerme bien, son tío y sobrino, esos están contentos, y de pronto hasta están predicando, no, de pronto no. Esos están predicando y les está yendo lo más de bien. Lo más de bien. Esas son esas parejas que me sacaron de... Ya compraron un apartamento, ya compraron carro, ya están viajando por yo no sé qué, montaron una empresa, visten bien, usted los ve por redes sociales, pero ¿cómo es posible? Es posible porque así Dios lo permite. Para limarle a uno un montón de cosas que uno tiene en el corazón. Otra vez, el ego tiene que estar aterrizado. Y aparte es lo siguiente, mire. Aparte lo siguiente. Cuando se habla de Macedonia, ya no estamos hablando nosotros de Asia. ¿Para dónde se fue Bernabé y Juan Marcos a predicar? Chipre, o sea, Asia. Y ellos, pues, Cilicia, o sea, Asia, pero por otro lado. Pero cuando ya se habla de Macedonia, Macedonia no queda en Asia. Macedonia, versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, entendieron, como le escribieron, que lumbreras, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Pues si una puerta se cerró acá y la otra se cerró acá, y hay una visión, un varón macedonio diciendo lengua a Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos, pues ¿cuál es la conclusión? Dios quiere que yo me vaya para Macedonia. Sí, pero es que Macedonia queda en Europa. Excelente. En Europa, no en Asia. Ellos querían ir a Asia. Es la última palabra del versículo 6. Asia. En Asia ya estaba predicando Bernabé y Silas. Note lo práctico que es el Espíritu del Señor. Note lo inteligente que es el Espíritu del Señor. A ver, Pablo. Es que Pablo no ve más allá de sus propias narices, pero el Espíritu de Dios lo ve todo. ¿Para qué usted y Silas y Timoteo y otro? Hay un cuarto hombre ahí. No sé si lo notó. Porque dice el versículo 10, cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. O sea, que aquí está hablando es otro tipo. ¿Quién? Enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Quién está hablando? El que está narrando, el que está escribiendo. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Excelente, Lucas. O sea que el equipo misionero de Pablo no es de 2 como el de Bernabé, sino de 4. Está Pablo, está Silas, está Timoteo y ya está Lucas. 4. Lo práctico que es el Espíritu de Dios. Pablo, ¿ustedes 4 quieren predicar aquí en Asia? Sí, Señor. Pablo, aquí ya hay 2, Bernabé y Juan Marcos, que están predicando. ¿Yo para qué voy a poner a 2 equipos ministeriales, el uno de 2 y el otro de 4, a que prediquen en el mismo lugar, Pablo? Si ya hay unos predicando aquí, mandemos a otros para Europa. Exacto, a ver, todos en Asia y Europa, ¿qué? Así razona el Espíritu de Dios. ¿Cómo le parece el razonamiento del Espíritu de Dios? No, pues si usted va a barrer, ¿yo para qué voy a barrerle detrás? Pues si usted va a barrer, yo tiendo la cama. O si usted va a barrer, yo voy lavando la loza. O si usted va a trapear, pues yo voy lavando la ropa. ¿Cómo le parece el razonamiento práctico del Espíritu de Dios? ¿Y cómo le parece el razonamiento absurdo del hombre? No, los 2 vamos a predicar en el mismo lugar. El uno por un lado y el otro por el otro. ¿Así? Y cuando se encuentren estos 2 en la carne, ¿qué va a pasar? Si ya no solamente están enganchados ellos 2, sino que hay partidismos, porque Juan Marcos, lógicamente, va a defender al tío. Y Silas, Timoteo y Lucas, lógicamente, van a defender a Pablo. Entonces, cuando se encuentren allá, qué espectáculo tan bochornoso. 2 equipos de misioneros cristianos se engancharon y se dieron duro en la cara en la provincia de Asia. ¿Cómo se le ocurre, Pablo?
Si ya ellos dos están predicando en Asia, ustedes pueden abarcar otro territorio. ¿Dónde? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entendiendo que el Espíritu de Dios los llamaba ¿para dónde? Los llamaba para Europa. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue en Europa. El segundo viaje misionero de Bernabé fue donde tuvo el primer viaje misionero, en Asia. Dese cuenta lo que ocurre. Primer viaje misionero de Bernabé, Asia. Segundo viaje misionero de Bernabé, Asia también. Primer viaje misionero de Pablo, Asia. Segundo viaje misionero de Pablo, Europa. Dios quiere que crezcamos. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted ya está haciendo una labor ahí, yo hago una labor en otro lado. Y entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Los odios entre los dos no convienen a la obra del Señor. Si por alguna razón usted y yo no podemos caminar juntos, no quiere decir que nos vamos a odiar. Lo que sí quiere decir es que toca seguir haciendo la tarea. Dígame usted dónde va a estar y yo cojo para otro lado. No por cuestiones de odio, sino por cuestiones de pura inteligencia. Y Dios mostró todo eso, no apareciéndosele a Pablo y poniéndosela fácil, porque Pablo la tenía que discernir por el camino. Y lo que tenía que discernir por el camino es que cuando no es la voluntad de Dios, que usted agarre por un lado, y usted le ha insistido por ese lado, entonces eso significa una puerta cerrada. Una puerta cerrada, ¿qué significa? Que Dios ya tiene otra puerta abierta. ¿Por qué no la veo? El problema no está en Dios. El problema está en la carne. El problema está en un corazón lleno de enojos. El problema está en una mente llena de rabia. El problema está en una mente llena de Bernabé o llena de Juan Marcos, o sea, llena del pasado, llena de lo que me hicieron. ¿Sí? El problema está en una mente llena de las cosas que me ocurren alrededor, no llena la mente de Dios, más bien póngase a orar. Y de esta manera, Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Este tema tan maravilloso, mi Dios, como lo son las prohibiciones y los permisos, las puertas cerradas, las puertas abiertas. Y gracias, mi Dios, por ayudarnos a meternos en este viajezote que nos pegamos, metiéndonos allá en esos razonamientos, metiéndonos en esas sandalias, interpretando las cosas como las tiene uno que interpretar, Señor Dios, contextualizando el tema, no espiritualizando el tema, y ayudándonos a entender que Pablo, Bernabé y compañía eran seres humanos tan normales como lo somos nosotros. Ellos también, Señor, sufrían de todo eso que nosotros sufrimos, pero también se sobreponían como nosotros nos sobreponemos. Y bueno, vamos a la oración y te pedimos, Señor, háblame y déjame ver la puerta abierta. Es que la oración no es, Señor, déjame ver la puerta cerrada, porque es que esa se ve sin ni siquiera orar. La oración es, Señor, déjame ver la puerta abierta. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esa oración? Señor, déjame ver la puerta abierta. La oración no es, Señor, abre una puerta. No, yo no tengo que pedirle a Dios que abra las puertas. Yo tengo que pedirte, Señor, que me dejes ver la puerta que ya está abierta, porque tú ya la abriste. Haga esta oración conmigo, ahí donde usted se encuentra, por favor. Dígale, Señor, déjame ver esa puerta que ya está abierta. Las cerradas yo las veo, no necesito mucho espíritu para eso. Pero la abierta no la veo. Déjame verla, Señor. No te pido que la abras, ya está abierta. Déjame verla. Y en el momento en que yo la vea, yo te aseguro que yo ágilmente entro por esa puerta. Independientemente, mi Dios, de que no sea Asia. Independientemente de que sea más para allá. Independientemente de que no sea Misia, de que no sea Bitinia o de que no sea Galacia. Independientemente de que sea Macedonia o Tesalónica o Filipos o Corinto o Atenas o más para allá. No importa. Tú abres la puerta, tú sabes por qué la cierras, tú sabes por qué la abres, tú sabes lo que más conviene al proyecto y tú sabes lo que más conviene a mi vida. Entrego esta reunión, oración en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.